Muy buenas tardes, estimados maestros. Vamos a empezar con esta clase demostrativa. Es una clase corta sobre lo que es las propiedades del texto. Entonces vamos observando primero la parte teórica, luego si hay alguna pregunta la realizan y pasamos a la parte práctica con ejercicios de nombramiento y ejercicios de ascenso. Muy bien, vamos empezando. Si vamos a desarrollar este componente de expresión oral, vamos a darnos cuenta que si trabajamos expresión oral, también debemos trabajar comprensión oral, ya que ambos forman parte de la competencia se comunica oralmente. Entonces, nos vamos a fijar que como primera propiedad del texto, ya sea escrito u oral, nosotros vamos a trabajar con la coherencia. Ahora, ¿en qué consiste la coherencia? La coherencia tiene que ver con el tema, con las ideas de nuestro discurso o de un texto oral. Y nos vamos a dar cuenta que cada vez que nosotros vamos a exponer, tenemos que realizar una planificación o también llamado una adecuación. En ese sentido, entonces, lo que vamos a realizar es una adecuación, es decir, un plan de lo que nosotros vamos a exponer. Si nuestro plan se respeta al momento de que nosotros vamos a exponer o hablar, pues vamos viendo que se cumple el propósito comunicativo. Pero si no es así, nos daríamos cuenta que el estudiante se está desviando de su propósito comunicativo. Pero para que se desvíe del propósito comunicativo, necesariamente tendría que tener una adecuación o un contexto previo. No podemos decir que se desvía del propósito comunicativo si es que en el ejercicio, en la casuística, no hay un contexto previo o no hay una planificación o adecuación previa. Solamente hay desvío del propósito comunicativo cuando en un ejercicio hay un contexto. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con contexto? Pues nos vamos a poner acá en este ejemplito. Nos vamos a fijar que el contexto son los enunciados que aparecen para cada pregunta. Hay algunos enunciados que pueden servir para 2, 3, 4 o hasta 5 preguntas. A esto me refiero con que se desvía del propósito comunicativo. Pero si por otro lado no hay una planificación o adecuación, no hay un contexto, solamente hablaríamos de digresiones. ¿Y en qué consiste la digresión? En salirse del tema. Cuando hay digresión o cuando te sales del tema, obviamente esto va a afectar a la unidad temática. Muy bien. Entonces, vamos viendo que estos aspectos tienen que ver con la coherencia. Si en tu planificación o adecuación del texto oral no desarrollas todas las ideas que tú has escogido, entonces estaríamos hablando que presenta vacíos de información, porque no estás desarrollando todas las ideas previamente establecidas. Muy bien. Ahora vamos a continuar con lo siguiente, aparte de vacío de información. Si tú repites las ideas, esto tiene que ver con la coherencia. Recuerda que la palabra clave para identificar coherencia son las palabras tema, la palabra ideas, y nos vamos a dar cuenta entonces que cuando se repiten las ideas, hablamos de coherencia. Si estas ideas se contradicen dentro del mismo texto, si dices que estás a favor de, por ejemplo, el aborto, pero luego en el texto más adelante dices que estás en contra o que no te parecen algunos aspectos, te estarías contradiciendo. La contradicción o presentación de ideas contrapuestas es un problema de coherencia, ¿ya? Es un problema de coherencia. Muy bien. Y cuando nosotros escribimos o hablamos, debemos utilizar verbos principales. Cuando no hay verbos principales que expresen ideas completas, esto también es un problema de coherencia. ¿Exactamente por qué? Por el término ideas. Esto tiene que ver con la coherencia. Y recuerden, la coherencia tiene palabras clave en las casuísticas como es tema o ideas. Ojo que hablamos de ideas
cuando hablamos de un texto oral que es expositivo. Pero si hablamos de un texto argumentativo, hablaríamos de tesis, hablaríamos de argumentos, o si hablamos de un texto narrativo, estaríamos hablando de los hechos o las acciones. Muy bien, ahora sí. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a coherencia o seguimos hablando de las otras tres propiedades para ya pasar a los ejercicios? ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre coherencia? ¿Todo claro? Ya, parece que está claro. Sí, está claro, gracias. Muy bien, maestra María, Luzmila, muchas gracias. A ver en el chat, muy bien, maestra Carol, y todo claro me dice. Entonces vamos viendo acá que esta coherencia tiene que ver con la cantidad y la calidad de la información. Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que acá hay un problema de coherencia. ¿Cuál es el problema de coherencia que aparece acá? A ver. Si quieren lo oralizo, ¿eh? Bueno, por los ingredientes que tienen las gaseosas, todos saben que hacen daño a la salud. Deberían prohibirlas. Las gaseosas afectan además a los niños que tienen padres que toman gaseosas. También diría que las gaseosas son dulces y a muchas personas les gustan. A mí también me gustan, y más en verano porque hace mucho calor. Además, en todas las tiendas siempre venden gaseosas heladas para aguantar el verano. Eso es bueno. ¿Qué problema de coherencia hay acá? Si quieren, acá está el catálogo, ¿ah? Desvío del propósito comunicativo, digresión, vacío de información, repetición de ideas o repite ideas o contradicción. Contradicciones. Contradicciones. Y me dicen contradicción, ¿por qué? ¿Dónde está la contradicción? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué dicen que hay contradicción? ¿En qué se contradice? Indican que es daño a la salud y después que es buenas. Ya, muy bien. O sea que le dice que me gusta, por ejemplo, ¿no? Me gustan, pero antes había dicho que las gaseosas deben prohibirlas porque afectan, ¿no? Pero entonces, si dicen que deberían prohibirlas y las afectan, y después dice que a muchas personas les gustan, a mí también me gustan, entonces vemos que se están contradiciendo. Si las ideas se contradicen, es un problema de coherencia. Ojo, ya no es un problema de cohesión, no es un problema de corrección ni de adecuación, es un problema de coherencia. Muy bien. Profesor, y se repite reiteradamente la palabra gaseosa. Y eso. Cuando se repiten las palabras, hablaríamos de un problema de cohesión porque el léxico no es variado. En este caso, vemos que hay pobreza léxica porque está repitiendo a cada rato la palabra gaseosa. Ahora, sí, yo les preguntaría a ustedes, maestras, ¿quién gana? ¿Quién tiene más importancia? ¿Coherencia o cohesión? En los ejercicios del ministerio, porque yo sé que de repente no va a faltar algún teórico de análisis que me diga, pero la coherencia y la cohesión van de la mano. Sí, ya sabemos que van de la mano, pero en los ejercicios de casuística de nombramiento de ascenso del Ministerio de Educación del Perú, ¿cuál tiene más importancia? ¿Coherencia o cohesión? Coherencia. Coherencia. Coherencia le gana a cohesión. Por algo está numerado. Mira, acá está mi numeración. Coherencia tiene el número 1. Cohesión tiene el número 2. Y la maestra me ha dado un buen punto, mi profesor, pero acá yo veo que se repite la palabra gaseosas. Si se repiten las palabras, ¿esto con qué propiedad tiene que ver? Y la respuesta es con cohesión, porque no tiene un léxico variado. Vemos que hay pobreza léxica, pero entre coherencia y cohesión, el problema que se debe priorizar, o mejor dicho, el aspecto que se debe priorizar es coherencia. Muy bien, estamos atentos. Las preguntas nos permiten a nosotros dar mayor información. Y acá, por ejemplo, a ver, dice, buenas, nosotros hemos encuestado a casi 20 personas. La pregunta que hicimos a todos era, ¿a dónde crees que va la basura que producimos? Bueno, y muchos encuestados no tenían idea, pero algunos sí. Y a veces la gente no sabe por qué no investiga ni estudia. Todos deberíamos estudiar, porque sin estudio no vamos a ir a ningún lado. Y más aún, si queremos estudiar después del colegio. Sí, y bueno, la gente que no estudia ni se dedica quiere todo fácil, o sea, sencillo. Y peor aún, le echa la culpa a otros y no se ponen a pensar que depende de ellos mismos. Porque al final siempre depende de uno mismo. Oiga, pero si acá está el contexto, ¿cuál es el contexto? Y vamos a aplicar una encuesta a la comunidad educativa, pero ¿sobre qué? Sobre los resultados, ¿no? Sobre los resultados, pero es sobre los resultados de la encuesta. Y acá
¿Está hablando de ese tema o no? A ver qué me dicen en el chat. Oh, ya encontró la respuesta la maestra Caroli, muy bien, ¿ah? ¿Qué ha pasado acá, maestros? ¿Qué pasa? ¿Qué problema de coherencia hay acá? ¿O quieren ir al catálogo? ¿Muestro el catálogo? Sí, por favor. Ya, vamos al catálogo. A ver, mira, en el catálogo dice, desvío del propósito comunicativo, digresión, vacío de información, repetición de ideas y contradicción. ¿Qué diferencia había entre digresión y desvío del propósito comunicativo? En que en digresión no necesitabas tú del contexto o de una situación significativa. En cambio, del desvío del propósito comunicativo, tenía que aparecer la planificación o si no, un contexto. Ahora dime, en este ejercicio, en este ejercicio, ¿hay contexto o no hay contexto? ¿Qué me dice? Sí hay contexto, ¿sí? Acá mira, estas líneas que están acá, antes del diálogo que se representa en esta casuística, es el contexto. Entonces, si hay un contexto, y acá vemos que en vez de hablar de los resultados de la encuesta, se ponen a hablar que los encuestados no tenían ni idea de lo que trataba, y habla que no estudian, que no investigan, y acá vemos que ya se desvía. Más que digresión, lo que nosotros encontramos es desvío del propósito comunicativo. ¿Ya? Muy bien, maestro Luis, maestra Carol, en el chat, ¿ah? Muy bien, muy bien. Y el desvío del propósito comunicativo también es un problema de coherencia y por tanto va a tener más prioridad que los ejercicios de cohesión o problemas de cohesión o problemas de pronunciación. ¿Ya? Muy bien. El tercer aspecto es la adecuación. ¿Quieren un ejemplo de adecuación? Ya, a ver, mira. Mira, acá está. ¿Tú crees que está bien que repitamos 2 veces casi casi o que hablemos así buenas? ¿Tú crees que estaría bien? Si es un ambiente académico, ¿deberíamos expresarnos así? A ver, ¿qué opinan? Debería ser un lenguaje formal. Formal, muy bien, el término adecuado formal, ¿no? El registro lingüístico tipo de lenguaje debe ser formal. Y entonces nos damos cuenta que si no está cumpliendo con esto, ya no es un problema de coherencia, ni tampoco de cohesión. Esto sería un problema de adecuación, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos viendo entonces que la segunda característica o la segunda propiedad del texto es la cohesión. Si estamos ahorita con la oralidad, pues básicamente la cohesión tiene que ver con los conectores, es decir, palabras que nos permiten unir las ideas. Y también hablamos de la referencia. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es la referencia? Ahorita para tomar un lonchecito. Ahí está, creo que está la referencia, maestra Tatiana. A ver, vamos. ¿A qué me refiero con referencia? Si de repente en vez de gaseosas yo hubiese utilizado aquellas o esas, utilizo algún pronombre. Se refiere al mismo. ¿Son los pronombres o son los adverbios, ¿no? Los pronombres o los adverbios. Ya, perfecto. Muy bien. Y lo que me había preguntado la maestra, ¿no? Anteriormente. Profesor, yo veo que se repite gaseosa, gaseosa y gaseosa. Entonces, la repetición de palabras tiene que ver con cohesión. Y yo preguntaría ahora lo siguiente. Y cuando repetimos ideas, ¿con qué tiene que ver? Coherencia. Bien, maestro Luis, coherencia, ¿no? La repetición de ideas es coherencia, pero la repetición de palabras, cohesión. Muy bien, maestro, muy bien, maestro. Perfecto, ahora sí. Y, por otro lado, si nosotros queremos evitar que se repitan estas palabras, pues obviamente tenemos que buscar un léxico o vocabulario que sea variado y preciso. ¿Ya? Ojo. Entonces, en cohesión, buscamos que el léxico sea variado y preciso. Muy bien. Entonces, ahora vamos a observar la tercera. La tercera de la adecuación. Y ya lo habíamos visto en el ejercicio de coherencia, con el casi casi, con el buenas. Y la maestra había dicho que el léxico tiene que ser formal. Es decir, el léxico tiene que ser adecuado o adaptado. ¿Quieres un truquito para adecuación? Ya, el truquito está que diga adecuado o adaptado. ¿Ya? A ver, maestra Lourdes. Muy bien. Entonces, para que tú reconozcas adecuación,
en un ejercicio debe decir adecuado o adaptado. ¿Y a qué tiene que estar adecuado o adaptado? A la situación comunicativa o al contexto, ¿ya? O si no, al público también, o a la situación en general. Tiene bastantes palabras clave a lo largo de los ejercicios de nombramiento y ascenso, ¿ya? Y recuerden entonces que tenemos que adecuar el registro. Y solamente tenemos dos tipos de registro, dos tipos de lenguaje. ¿Cuáles son los dos tipos de registro, maestros? Si lo sabemos. Formal o Formal informal. e informal. Muy bien, maestra Rebeca, maestro Luis. Formal e informal. Una consulta. Si el hablante utiliza diminutivos, ¿esto será formal o informal? Si utiliza diminutivos. Muchos diminutivos. Formal. Eso es Informalidad. una muestra de informalidad, es un lenguaje coloquial. Entonces el lenguaje coloquial también es una marca de informalidad. Estos dos que están acá te indican que el lenguaje es informal. Ojo, también el uso de regionalismos también sería una marca de informalidad, ¿ya? Y la última propiedad es la corrección. Por ejemplo, la falta de concordancia gramatical en las frases o los errores de pronunciación. Entonces, el orden de prioridad es el siguiente. Primero, coherencia. Segundo, cohesión. Tercero, adecuación. Y último, corrección. Estas propiedades tienen que ver con el texto o con el discurso. Y son llamados recursos. ¿Cómo se llaman estos recursos? Se llaman recursos verbales, y a ello que tenemos que darle prioridad. Todas estas propiedades que hemos visto, maestros, estas propiedades tienen que ver con los recursos verbales. Ahora viene una pregunta, ¿qué otros recursos conocen ustedes, aparte de los verbales, que tienen que ver con el texto o discurso que nosotros oralizamos? ¿Qué otros recursos conocen? Paraverbales. Ahí está, y ahorita nos teletransportamos, gracias maestra Luisa, vamos viendo acá que están los recursos y por fin vamos a hacer una clasificación de los recursos, ¿ya? En la oralidad. Mira. Recursos Maestro, Carlos, escucho, maestro Luis, a ver. antes que pase al curso para verbales, me quedó una duda sobre, por ejemplo, la omisión de los signos. ¿Dónde va? ¿Va en la adecuación o cohesión? Muy buena pregunta. La omisión de los signos de puntuación, o la omisión de los signos de puntuación exactamente, si tiene este efecto que permite, los ruidos por favor, si influye en la comprensión del texto, entonces nos vamos a dar cuenta que los signos de puntuación están en la cohesión. ¿Por qué? Porque ya no permite entender el texto. ¿Cuál es la diferencia entre cohesión y corrección? En que en corrección tú puedes tal vez escribir una letra con mayúscula o con minúscula, o tal vez una grafía de forma errónea, o pronunciar de forma inadecuada, como copiaste, ¿no? Pero esto no afecta el entendimiento o la comprensión del discurso texto. En cambio, la cohesión sí tiene que ver con esta comprensión del texto y con su unidad. Entonces, los signos de puntuación están en la cohesión. ¿Sí, maestro? O sea, de todo lo que tiene que ver con la ortografía, los signos de puntuación están en un apartado diferente porque tiene que ver con cohesión. Así como tenemos conectores en cohesión, también tenemos los signos de puntuación porque muchas veces cumplen la misma función. ¿Sí, maestro Luis? Gracias, maestro. Ok, listo, perfecto. y lo vamos a corroborar en la casística con sus claves. Ni siquiera es mi opinión, ¿eh? Vamos a corroborarlo con la misma casística. Listo, a ver, ahora vamos a ver. Los recursos verbales, entonces, tienen que ver con las propiedades del texto. ¿Y qué es lo paraverbal? Yo les preguntaría, maestros, ¿cómo diferencian o cómo le explican a sus alumnos la diferencia entre paraverbal y lo no verbal? Lo verbal tiene que ver con las palabras, con el texto que oralizan, los tipos de texto orales, ¿no? Narrativos, argumentativos, expositivos, ¿no? Cuentacuento, una exposición oral, un debate, ya. Son muestras de textos orales. Pero ¿cómo diferencian ustedes lo paraverbal de lo no verbal? A ver, en el chat, se activó el chat. Muy bien, el maestro Elkin nos escribe en el chat tono, timbre. Muy bien, maestro. Entonces yo te doy una diferencia. Lo paraverbal tiene que ver con la fonología. Exactamente con los suprasegmentos. Entonces, mira, vamos viendo, vamos a marcar así, mira, amarillito y verdecito. El vocabulario léxico, si es variado o adaptado, ¿es verbal o paraverbal? ¿Qué me dicen? El vocabulario léxico, a ver.
Nos desactivamos. Verbal. Verbal, tiene que ver con las propiedades del texto. Léxico variado, esto tiene que ver con cohesión o con adecuación. Léxico variado, escucho. Cohesión o adecuación, léxico variado. Cohesión. Cohesión, porque si tú tienes un léxico variado, ya no repites las palabras, y la repetición de palabras era un problema de cohesión. Y cuando hablamos de léxico adaptado o léxico adecuado, ¿qué propiedad es? Coherencia. Léxico adaptado, recuerden, si yo utilizo regionalismos diminutivos, sería Cohesión. adecuación. Ahora mira, justamente el aporte que nos dio el maestro Elkin en el chat, nos dijo timbre, tono. La pronunciación y la dicción, ¿tiene que ver o no con la fonología? ¿Qué me dicen? La pronunciación, la dicción. Sí, maestro. Sí, entonces es paraverbal. Y ya no tiene nada que ver con las propiedades del texto, Y si yo trato de darle prioridad a algo, yo le tengo que dar prioridad a las propiedades del texto por encima de lo paraverbal. La fluidez, para evitar las muletillas, y obviamente que si tengo fluidez, tengo que manejar bien las pausas, también tiene que ver con lo paraverbal. El volumen y la entonación también tienen que ver con lo paraverbal. Ahora yo les pregunto, maestros, ¿y los gestos tendrá que ver con lo paraverbal o no? A ver, ¿qué me dicen? Técnico. No, perdón. Los gestos, la gesticulación. No verbal. No verbal, porque Verbal. recuerda que lo verbal tiene que ver con palabras. Y obviamente si dice acá recursos no verbales, lo vamos a tachar, ¿ya? Para que tenga otro colorcito, rojo, ¿ya? Lo no verbal, es decir, todo lo que no tiene que ver con palabras. Y no tienen que ver con las palabras, los gestos, la mirada o contacto visual, el desplazamiento, ¿no? Yo he visto que en algunos instrumentos, en algunos libros aparece cinética, proxémica, bacán. Pero estos son los términos que aparecen en los ejercicios de nombramiento y ascenso. Y los usos de recursos de apoyo como imágenes también, si no contienen palabras o textos, son recursos no verbales. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿quedó claro la diferencia entre recursos verbales, que tienen que ver con propiedades del texto, coherencia, cohesión, adecuación y corrección? Los recursos paraverbales, que tienen que ver con la fonología, pronunciación, dicción, fluidez, volumen, entonación, y los no verbales, que tienen que ver con los gestos, la mirada, el contacto visual, desplazamiento y uso de recursos de apoyo. ¿Quedó claro la diferencia, maestros? ¿Alguna preguntita hasta aquí? Si no, para irnos a la casuística. ¿Quedó claro? Uy, no quedó claro. ¿Vuelvo a explicar? Sí quedó claro, Muy bien, gracias. maestra María Luzmila. Maestra María Luzmila, una preguntita entonces. Yo que estoy con la cámara apagada, pero me puedes escuchar, ¿qué recursos tú me podrías evaluar? ¿Cuál de los 3 recursos tú me puedes evaluar? Ojo, te estoy repitiendo que estoy con la cámara apagada. ¿Cuál me puedes evaluar tú? A ver, maestra. Imagina que soy tu alumnito y tú me estás evaluando. Maestra María Luzmila. Ya. El recurso verbal. Sí, muy bien. ¿Y qué otro recurso me puedes evaluar? Ojo que tengo la cámara apagada. Ya, también le podría evaluar la adecuación, la corrección. Ya, Pero no se puede evaluar el aspecto paraverbal y no verbal porque no lo vemos, no lo estoy viendo. Pero en el paraverbal sí puedes evaluarme, porque yo estoy variando mi entonación, por si acaso. Claro. ¿Ves? Sí, tienes razón. ¿Ves? Por eso me pregunta con trampita. Y otro nombre para lo paraverbal también aparece con el nombre de paralingüístico. Es decir, si nosotros tenemos las palabras, unidades significativas, lingüísticas, pues lo paraverbal es lo que acompaña a esas palabras o a su pronunciación. Por eso es que hablamos de fonología, exactamente la fonología suprasegmental, ¿ya? Y en este caso, como mi cámara está apagada, no puedes ver mis gestos, no puedes ver mi mirada o contacto visual, no puedes ver o saber si me estoy desplazando. Bueno, en este caso, yo en vez de usar imágenes, estoy usando una diapositiva. Pero no podrías evaluarme mis recursos no verbales. Lo único que podrías evaluarme ahorita, ya que está mi cámara apagada, son los recursos verbales y los paraverbales. ¿Qué nos dice el chat? Paraverbal sí, dice la maestra Caroli, el maestro Elkin nos dice verbal y paraverbal, muy bien. Y la maestra Caroli nos tiene otro nombre, ¿no? Paraverbal, paralingüístico o también paralenguaje, ¿no? La maestra Andrea Minaya nos pregunta en el chat, ¿cuáles son los recursos de apoyo? En este caso pueden ser imágenes, pero en mi caso,
son mis diapositivas, y mis diapositivas presentan texto. Entonces, por esa parte, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. ¿El paratexto qué es? Buena pregunta, maestra Sumi. El paratexto son los elementos que acompañan a un texto. Pueden ser los subtítulos, pueden ser las palabras en negrita, pueden ser los subrayados, pueden ser las imágenes. Ese es el paratexto. Pero el paratexto no está incluido acá en expresión oral o comunicación oral, sino más que todo el paratexto aparece en comprensión de lectura. Muy bien, maestros, muy buenas preguntas me han hecho, ¿ah? Estamos durando más tiempito, bien, ¿ah? Ahora voy a buscar entonces, vamos a buscar acá, ¿qué les parece? Vamos a hacer unos ejercicios salteados, ¿ya? A ver si comprendieron el ejercicio. Patricia, una de las estudiantes, ha expuesto la primera intervención que ha preparado para el debate frente a sus compañeros de equipo. Ellos le ofrecieron diversos comentarios sobre su texto oral. A continuación se muestra la transcripción de 3 comentarios. Me parece bien que hayas usado sinónimos para evitar repetir las mismas palabras. Uy, pero nosotros estamos fresquecitos. Cuando evitamos repetir las mismas palabras, ¿qué propiedad es? Escucho. Uy. ¿Qué propiedad nos dice que debemos evitar repetir las palabras? Bien, ahí está la llamada ganadora. Vamos. ¿Qué propiedad del texto? Son 4 nomás. Ya, las voy a recitar. Coherencia, cohesión, adecuación y corrección. Ya. ¿Cuál de las 4? Cohesión. Bien, maestra, bien, maestra, bien. En el chat también ya llegaron. Maestra Sumi, maestra Andrea, maestra Carol. Bien, ¿ah? Entonces, la cohesión incluye también a los sinónimos. Al igual que los conectores, también incluye los sinónimos. ¿Para qué? Para evitar repetir las palabras. Muy bien. Segundo comentario. Es bueno que hayas dicho al inicio y al final cuál es la postura del grupo sobre el tema. Uy, mira, tu postura sobre el tema. ¿Y la palabra tema, con qué propiedad tenía relación? ¿Con cuál de las 4 propiedades tenía relación tema? Con coherencia. Ya estamos campeones. 1, cohesión. 2, coherencia. 3. Creo que es bueno que hayas hecho pausas en algunos momentos para organizar tus ideas. Ah, pausas. ¿Y las pausas tenían que ver con las propiedades o tenía que ver con qué elemento? Recursos para verbales. No, para verbal, la fonología, ¿no? Muy bien. Y mira cuál es la pregunta. La pregunta es, ¿cuál de estos comentarios se centra en resaltar la utilización estratégica de recursos paraverbales? Facilito, entonces. ¿Cuál es la respuesta, maestros? 1, 2 o 3. Tripa. ¿Cuál es la respuesta? A ver qué me dice en el chat. Hágame, ya tienen acá la respuesta en el chat, maestro Elkin. Muy bien, ¿ah? Ya, los maestros que están en el audio. Recurso paraverbal. ¿Tú crees que coherencia es un recurso paraverbal? El 1. ¿El 1 será un recurso paraverbal? El 3. El 3. ¿Por qué? Porque habla de las pausas. Muy bien, por el hecho de las pausas. Bien, muy bien. A ver, vamos ahora a buscar un ejercicio. Vamos a buscar un ejercicio que tenga que ver con estas palabritas que hemos visto, ¿no? Coherencia, cohesión. A ver, vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Pero yo lo que quiero es... acá está, acá está. Mira, mira, una cortita, una cortita. A continuación se presenta la transcripción de un fragmento del texto oral de Fabiana. Vamos a ver, mira. Amigos, muy buenos días. Yo voy a hablar sobre lo importante que es cuidar la capa de ozono. Mira, va a hablar de la capa de ozono. Entonces, para empezar, hay que decir que la capa de ozono nos protege de los rayos ultravioletas. O sea, esos rayos chocan con la capa. O sea, la capa impide que los rayos ultravioleta lleguen a nosotros y nos hagan daño. La capa de ozono es importante por eso. Entonces debemos cuidarla. Por ejemplo, dejando de usar aerosoles. El docente espera que Fabiana concluya su exposición para resaltar los aspectos mejor logrados respecto a la coherencia de su texto oral. Coherencia. Mira, coherencia del texto oral. ¿Cuál de las siguientes acciones es adecuada para lograr su propósito? Una consulta. Mira, acá dice conectores. ¿Conectores qué propiedad es? ¿Qué propiedad es? Cohesión. Cohesión. Dime, ¿será la respuesta entonces? Si hablamos de coherencia y eso tiene que ver con cohesión, ¿será la respuesta?
No, maestro. Eliminamos la A, chao A. La B, mira la B, ¿ah? Indicarle que el vocabulario que ha empleado en su texto oral permite que pueda adecuarse a diferentes tipos de audiencia. ¿Qué resaltamos acá, maestros? No, no es. ¿Qué resaltamos? Yo resalto acá vocabulario y resalto que pueda adecuarse al tipo de audiencia. Ya, pues, ¿qué propiedad es? Al ojo. Coherencia, pues, papi. ¿Qué propiedad? Son 4. A ver qué me dice en el chat. Adecuación. Adecuación, porque es el vocabulario o léxico que se adecua o se adapta ¿a qué? A la auditoria o la audiencia, ¿no? Muy bien. ¿Y qué nos pide el ejercicio? Coherencia. ¿Y cuál era la palabra clave para coherencia? Dímelo. Temática de las ideas. Ah, la palabra tema y la palabra ideas eran palabras clave para coherencia. Y creo que ya está nuestra respuesta. ¿Cuál es la respuesta, maestros? ¿Qué alternativa? La respuesta, Caleno. La C. A ver. La C, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Listo? ¿Ven? Entonces, no está tan difícil, ¿sí o no? O sea, si nosotros practicamos estos truquitos, vamos viendo que nos van a servir para poder plantear o resolver estos ejercicios. Vamos a buscar unos más. Vamos a buscar coherencia. Acá. Vamos a aplicar nuestro conocimiento de coherencia, ¿ya? A ver. Por acá. Ah, acá está, coherencia. Mira. Bueno, mejor vamos a ver acá. Uno de los estudiantes se encuentra practicando su texto oral con el docente. A continuación se presenta una parte del diálogo que se suscitó entre ellos. Mira. Hola, Benjamín. Quisiera que empieces presentándote y explicando la primera de tus propuestas. Comienza, por favor. Listo, profe. Una consulta. Si el estudiante le dice listo, profe, ¿esto es una marca de qué? Si le dice listo, profe. Informal. Informal, ¿no? Por si acaso vamos a resaltarlo. Ya sabemos que es informal. Buenos días, me llamo Benjamín Carranza y soy candidato de la lista 3. Vengo a hablarles de mis propuestas. Primeramente les diré a los directivos que nos dejen entrar al cole. En la tarde para hacer los trabajos que nos dejan. Esto es porque en el cole hay internet. De nuevo cole, mira, qué informal este chico. Ya. Una consulta, hasta aquí nomás, hasta que leí internet. ¿Te has dado cuenta que a cada rato dice ¿Esto qué significa? ¿Qué problema tiene el estudiante? A ver, escucho. Muletilla. Muletillas. ¿Y las muletillas con qué recurso tiene que ver? ¿Con los recursos? Escucho. Adecuación. No tiene que ver con propiedades del texto, tiene que ver con las pausas y sus muletillas, tiene que ver con los recursos. Dímelo. Uy, te voy a mostrar el PDF. Las muletillas, ¿dónde está? ¿En los recursos? Dímelo. Para textual. Para verbales, los recursos para verbales. ¿Ah? Ojo. Y ahora sí, regreso. Internet es una herramienta que hoy todos usamos. Además, con Internet todos podemos comunicarnos con familiares y amigos. Por ejemplo, yo me comunico con mi primo Julio, que vive en Arequipa. Él me contó que le encanta practicar todo tipo de deportes con sus amigos, como el fútbol. Él me manda videos y fotos de sus pichangas. Otra vuelta, pichangas, otro término. Entonces, a pesar de la distancia, gracias a Internet, estamos comunicados. El docente le pide a Benjamín que haga una pausa en su presentación, pues va a realizar algunos comentarios para ayudarlo a la mejora de su texto oral. ¿Qué aspecto del texto oral debe priorizar el docente en sus comentarios? Oiga, pero nosotros nos damos cuenta que sí, pues, ¿no? Al final sí están presentes estas características, pero ¿cuál es el que debe priorizar? A ver, vamos, maestros, los escucho y voy a retroalimentar. A ver. Si tenía que hablar de sus propuestas porque es un candidato, dime, al final habló de sus propuestas, te escucho. Se desvió del tema. El desvío de propósito comunicativo. Y como tiene acá contexto, como tiene contexto, se desvió del propósito comunicativo. ¿Con qué propiedad tiene que ver el desvío del propósito comunicativo? ¿Con qué propiedad? Te escucho. Desvío del propósito comunicativo, ¿con qué propiedad? Son 4. Coherencia. Coherencia. Ahora mira, imagina que soy otro colega y te digo, no, maestro, no es la C. La respuesta es la A, maestro. Y yo te digo, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué, maestro? Y me dice, porque, profesor, mire, acá están profe, cole, pichangas. No ha adecuado el registro.
Ahora, ¿tú qué le respondes? ¿Tú qué le respondes? O yo intervengo, vamos. ¿Tú qué le respondes? Porque también está la A. ¿Por qué la respuesta es la C? Escucho. Escucho y retroalimento. La coherencia. Porque la coherencia tiene más importancia. Ajá, es lo que se tiene que priorizar. Tiene más importancia que las demás propiedades. Entonces, mira, ¿por qué crees? En vano yo no hice este cuadrito, mira, bueno, cuadrito no, enumeración. Coherencia le gana cohesión, coherencia le gana adecuación y obviamente coherencia le gana corrección. Este es el orden de importancia, maestro. O sea, con esto se hacen varios ejercicios. Entonces, si hay falta de adecuación, sí, maestro, es verdad. Hay falta de adecuación del registro porque dice profe, cole y pichangas. Pero no es lo que se debe priorizar. Lo que se debe priorizar, ¿cuál es? Y si dice repetición innecesaria de palabras, como la palabra cole, ¿esto qué propiedad es? La B. ¿Qué propiedad es la B? Escucho o leo. Muy bien, Carol. Vamos, ¿qué propiedad es, maestro? Vamos. Cohesión. Cohesión. Y dime una consulta, maestro. ¿Quién gana? ¿Cohesión o coherencia? ¿Quién tiene mayor prioridad? Coherencia. Coherencia. Al ojo. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿La B o la C? ¿Cuál es la respuesta? La C. ¿Ves? Pregunta de nombramiento 2019. Y para terminar, porque ya casi vamos para 1 hora de clase, vamos a hacer unas preguntas de ascenso. ¿Qué les parece, ya? Unas preguntas de ascenso. A ver, vamos a buscar alguna que... ¿Puedes ponerle lo que es la diapositiva de coherencia? Ah, ¿quieres la diapositiva? ¿Esta cuál? ¿Del listado o de para verbales? Del Esta. recurso, ajá. Ya, dirás esta. O sea, yo creo que la más importante es esta, porque te hace la diferencia entre verbal, paraverbal y no verbal. Sí, está más importante, creo. Claro, y considero que también otra diapositiva que les puede servir para que le tomen captura de pantalla o lo guarden, considero que es esta, el catálogo de coherencia. Esta. Porque acá te aparece cuáles son los problemas de coherencia según el ministerio. Cuando se desvía el propósito comunicativo, cuando hay digresión, cuando hay vacíos de información, cuando repiten las ideas y cuando hay contradicción. Son los más comunes. E incluso, maestros, si ustedes han visto el material de Aprende en Casa, ¿se acuerdan que cuando trabajaban la competencia escribe textos de lengua materna, aparecían estos términos, sí o no? Ya, pues, justamente tienen que ver con los desempeños y las capacidades de la competencia escribe textos en lengua materna. Y también se comunica oralmente porque recuerden que el texto puede ser escrito o puede ser oral. Muy bien, ahí está. Quiero responder UNITA de ascenso. UNITA, ¿qué les parece? Con esto nos vamos con el achiote, ¿ya? Nos vamos con el achiote. Pregunta de ascenso 2021. Vamos a hacer una ascenso, a ver, porque al final recuerden que las preguntas nombramiento de ascenso tienen el mismo temario. Uno de los equipos decidió explicar las propiedades medicinales del achiote. Una de las integrantes del equipo le ha pedido al docente que escuche la práctica de su exposición, cuya transcripción es la siguiente. El achiote es una planta utilizada por un montón de gente para disminuir algunas dolencias. Maestros, ¿qué opinan del término un montón de gente? ¿Qué indica esto? Los escucho. Montón de gente. Pobreza léxica. Yo creo que yo no podría decir un montón de gente ante un auditorio académico, ¿no? Sería un problema de registro, adecuación, ¿no? Ya, mira, les hablaré de algunas de sus propiedades. Primero, sirve para el dolor de garganta, tos, dolor de riñón y asma. Oigan, ya vamos 3 ¿Qué problema hay con este? ¿Qué vamos identificando acá con este? Sí. Muletilla, ya. Y si es muletilla, ¿con qué propiedad o con qué recurso tiene que ver? Escucho. Paraverbal. Paraverbal. Muy bien, ya saben, ya estamos en onda. Mi primo que sufría de asma desde chibolo. Chibolo. Uy, uy, uy. ¿Qué propiedad tiene que ver acá con chibolo, con un montón de gente? Registro. El registro lingüístico, ¿con qué propiedad tiene que ver? Vamos, repasemos las propiedades. ¿Con qué propiedad? Adecuación. Adecuación, muy bien. Tomaba tecito de achiote porque su mamá, o sea, mi tía, lo obligaba a tomar todos los días, mañana, tarde y noche. Y aunque a mi primo, otra vuelta, muletilla, recurso paraverbal, falta acá. Le daba roche, o roche. Wow, este chico piensa que es un registro informal. Llevara su termo con té, no se libró del achiote. Luego de algún tiempo, mi primo podía jugar pelota como si no tuviera asma.
Incluso lo llamaron para que juegue en el equipo de su colegio. Me acuerdo de que tuvo que viajar a Yurimaguas para participar en un campeonato. Su equipo ganó varios torneos. El docente le pide al estudiante que haga una pausa, pues busca favorecer una retroalimentación. ¿Cuál es el principal problema que el docente debe atender en el texto oral? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, maestros, es identificar qué problemas hay. Dime, ¿hay falta de adecuación en el registro o no? Sí hay, ¿no? Ya. Sí. ¿Hay desvío del propósito comunicativo? Sí, pero se lo pide. Porque él debió explicar las propiedades medicinales del achiote, pero al final, ¿de qué terminó hablando? De su anécdota, lo que le sucedió, ¿no? A su primo, ¿no? Ya. A ver, profe. Y dime, ¿también encontramos uso excesivo de muletillas o no? También. Entonces acá tenemos un problema. Si tú no has recibido esta clase o estas pautas, tú entras en conflicto, te pones nervioso, ya te trabas, te nublas. Sí, pero nosotros tenemos la solución. ¿Cuál es la solución? Primero tenemos que ver o identificar cada uno a qué se refiere. La letra A, adecuación del registro de la situación. ¿Qué propiedad es? Propiedad. ¿Qué propiedad? Adecuación. Adecuación. Yo le escribo al costado, mira. Tú también puedes escribir en tu cuadernillo, de nombramiento ascenso, ojo. Lo que importa es la ficha óptica. Desvío del propósito comunicativo. ¿Con qué propiedad tiene que ver? Coherencia. Coherencia, ya. Y la tercera, el uso de muletillas, ¿con qué tiene que ver? ¿Con qué recurso? Para verbal. Paraverbal. Ahora yo te pregunto, ¿quién le gana a los tres? ¿Quién de los tres tiene la mayor Coherencia. importancia? A ver, Coherencia. Coherencia. La alternativa es la alternativa. B. Ya está. Si hubiese habido un problema de cohesión en reemplazo de coherencia, cohesión también le gana adecuación. ¿Ya? Por eso es importante, y el maestro creo que sí tenía razón. Mira, la número 3 y la número 11 te sirven. Porque acá está el orden. Primero es coherencia, después cohesión, y después es adecuación y corrección. Pero los 4 son propiedades del texto. Las propiedades del texto tienen que ver con los recursos verbales. Y en segundo lugar de importancia, después de las propiedades del texto, están recién los recursos paraverbales. La entonación, el volumen, la fluidez, las muletillas, las pausas, ya. Y en último lugar, la última rueda del coche, la colita, es lo no verbal. Gestos, mirada, desplazamiento. Muy bien, maestro, ¿qué les pareció? Con estos truquitos ya hacemos varios ejercicios, ¿no? Excelente. Listo, maestros, esto ha sido una muestra. Cualquier información, ya saben, a ver, bueno, está. Acá en el WhatsApp, este es mi número. Y recuerden, los maestros que están en mis grupos no descansan los domingos, y lo saben mis maestros. Repartimos y compartimos en mis grupos de WhatsApp unidades, experiencias de aprendizaje, también tenemos grupos de tutoría, y sé que hay maestros de comunicación que tal vez por distribución de cuadro de horas dictan otras áreas. También tenemos grupos de otras áreas, ¿ya? Recuerden, me escriben y me piden el enlace. Ahora voy a descansar para seguir con otras transmisiones para otras áreas. Muchas gracias por su atención, maestros, y recuerden cualquier consulta o material gratuito en ese número de WhatsApp. Nos vemos, maestros. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego. gracias. Cuídense. Gracias. Gracias, hasta luego.